Y hoy 18 de mayo es Día Internacional de los Museos, por eso hemos pensado que una buena manera de celebrarlo es, ¿por qué no?, dándonos una vuelta por uno de los muchos que tenemos en Canarias. Raquel, una vuelta larga, ¿verdad? Porque sí, Óscar se lo merece. Se lo merece, vamos a recrearnos, porque como bien dices, en el Día de los Museos, qué mejor que visitar los museos y centros como el CAM o como el TEA. Y es cierto que en el TEA nos encontramos con la exposición de Óscar Domínguez, La conquista del mundo por la imagen, que se las recomiendo muchísimo porque es una oportunidad de ver unas 70 obras del artista, de su etapa surrealista, de su etapa cósmica, pero también de otras etapas y otros datos curiosos, porque además tiene toda una colección que han traído también para contextualizarlo, de textos, de fotografía. Bueno, el fantástico y maravilloso mundo de Óscar Domínguez, que yo creo que lo mejor, Marta, es que nos lo cuente el comisario Isidro Hernández, que además es también conservador de la colección del TEA. Vamos a escucharlo. La conquista del mundo por la imagen es una exposición que reúne un número de obras de Óscar Domínguez considerable, que da cuenta de su trayectoria creativa, de ese poder imaginante a lo largo especialmente de los años 30, que son los momentos más valorados. La pintura canaria, el Drago, por ejemplo, del año 33, yo creo que es un buen ejemplo de cómo Domínguez hace uso de un elemento cotidiano para nosotros, como es el Drago, para elevarlo a la categoría de símbolo y de mito, ¿no? Tenemos también Coa de Guanches, esa superficie representada por un personaje que está pescando en la parte de arriba, que sería la realidad, ¿no? Sería el presente, y luego todas las etapas, ¿no? Las gavetas escondidas, la memoria, el pasado enterrado en la parte inferior del cuadro, digamos, en la parte sumergida, ¿no? Digamos, esa vida anterior, digamos, aborigen, prehispánica. El año 38 y 39 fundamentalmente, algo del 40, en ese periodo Domínguez desarrolla una pintura muy de luz lunar, donde la geología está muy presente, hay un carácter totémico, la isla está muy presente. Si uno se acerca a una pintura cósmica, yo creo que puede ver casi el final del mundo, un agujero negro que todo lo engulle, o bien es el principio del tiempo. Especialmente en el surrealismo se produce una suerte de movimiento colectivo y hay vasos comunicantes entre las pinturas de un pintor y de otro. Entonces, en esta exposición hemos intentado también reflejar esa realidad, y hay compañeros de viaje como Jacques Herol, que era también muy amigo de Óscar Domínguez, está Remedios Varo, está Leonor Carrington. Una definición muy clara que nos muestra rápidamente una constelación de nombres donde se sitúa Domínguez es la que nos ofrece el Diccionario de las Vanguardias realizado por Juan Manuel Bonet. Dice Domínguez junto a Miró y Dalí, yo añadiría junto a Remedios Varo y Esteban Francés también, es el tercer gran nombre que la pintura española ofrece al surrealismo. Esta exposición quiere, por lo tanto, mostrar la calidad imaginativa de Domínguez. Hay obras realmente muy significativas, piezas que nunca se han visto antes. Yo creo que nos ofrece una visión cabal del artista. Pues ya lo saben, no se lo pueden perder en el TEA, en el Tenerife Espacio de las Artes, Óscar Domínguez, una gran muestra que sí que nos podemos hacer una idea de la gran dimensión internacional que tiene este artista del surrealismo, que además nace en Canarias. Y una de sus piezas clave, ya lo decía Isidro Hernández, y para nosotros un arraigo que tiene además esta pieza es el Drago. ¿Qué tal si la comentamos hoy? Perfecto. El Drago, que además está cargada de simbolismo y tenemos que mirar también desde un tamiz surrealista. El Drago lo realiza Óscar Domínguez en 1933 y es una obra pues mítica, porque él siempre va a recurrir a los dragos, y ciertamente con esto hay un arraigo importante, porque en su casa, además, recordemos, de Tacoronte, había un ejemplar magnífico. Esta obra en el 33, cuando recupera esta iconografía, además también tenemos que mirarlo haciendo referencia a la mitología clásica. ¿Eso qué significa? Que él está pensando también en el dragón Ladón, que se nombra en la mitología clásica, de 100 cabezas, que custodiaba las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en esos principios de siglo, ¿cómo se llamaba Canarias? El Jardín de las Hespérides. Entonces hace relación a todo eso. Cuando una cabeza se le cortaba a ese dragón, le salía otra. O también hay una leyenda que dice que la sangre del dragón, cuando en contacto con la tierra, es cuando surgen los dragos. Todo eso tenemos que tenerlo presente cuando vemos este drago. Y además vamos con esta iconografía más surrealista, el abrelatas. El abrelatas es también
también una constante, porque recordemos, objetos descontextualizados. Hay un simbolismo sexual también en todo esto de las sardinas, de abrir, del abrelatas. Aquí vemos que corta el dragón por la mitad y que parece llevar como una especie de partitura que llega a un piano. Un piano que está, si nos fijamos, debajo lo que parece una partitura es una mujer. Esto hace referencia a Roma, que era su pareja sentimental en ese momento y que era una pianista polaca. También el piano se está animalizando, no sé si te das cuenta de una pequeña cola que le salía y esas patas. Sí. ¿Qué pasa? Ellos están siendo como agredidos, hay sangre, recordemos que en el surrealismo es esa belleza convulsa, ¿no? Esa belleza que tenemos que verla, entonces la sangre va a estar muy presente porque en realidad nos dice como que están heridos. Aquí te lo he puesto como para que se vea esos hilos de sangre que le cae, pero también puede ser la lava, porque si nos fijamos están sobre un lecho que ya no está la sangre en contacto, sino debajo. Puede ser la lava, hace también alusión a la cueva de Guanche. Y aquí está el león, encima, mirándolo todo en esa gran copa. El león, según algunos textos de Jung y de la alquimia, también haría referencia a esa inteligencia intuitiva que también lo relaciona con el dragón. En ese sentido puede ser que el propio Óscar Domínguez se sintiera como un alter ego, pero un alter ego yo creo que es el cuadro entero, creo que es un alter ego vegetal de Óscar Domínguez. ¿Por qué te lo digo? Porque finalmente a él en París lo van a terminar llamando el Dragonier, el dragón de Canarias, Bretón y los surrealistas. Entonces un poco como que se va mutando, que esto también es muy surrealista, esa metamorfosis, ¿no? Que las cosas adquieran otro significado independientemente de dónde las ponemos. Además, esa capa que hay abajo que hace relación a las raíces, a la tierra, y si nos fijamos van brotando como semillas. Está muy presente Canarias, está muy presente incluso Tacoronte en esta obra que ya es surrealista y que ya hace en el 33 y que creo que es una de las grandes manifestaciones surrealistas en la historia del arte. Y yo creo que uno de los aspectos interesantes de esta exposición, Raquel, es ver las distintas etapas de la obra del artista, ¿verdad? Sí, sí, porque vamos, fue muy polifacético y además no solo las distintas etapas. Esto, por ejemplo, como decía, tiene ese carácter surrealista. Luego va a estar también su etapa cósmica, que vamos a ver unas piezas importantísimas también ahí, que es como también nos decía el comisario Isidro Hernández, ¿no? Que nos decía que es como un fin del mundo, que parecen unos tornados del fin del mundo o que se está generando otro mundo. Aún así, la geografía y geología de Canarias sigue estando presente y luego nos vamos a encontrar pues con esa etapa un poco de Chirico, una etapa picasiana, pero es que nos vamos a encontrar con unos tapices que creo que a ti te han maravillado también. A mí y a mis hijos, que además arrastré a la exposición y les llamaron mucho la atención. Bueno, los tapices son mitológicos, también hacen como alarde, ¿no? A esas diosas en carros, y también vamos a ver algo, hay piezas que no se han visto nunca. Tienen que ir porque hay piezas que no se han visto nunca o que van a costar mucho que vuelvan, como las que nos hemos traído del Reina Sofía, ¿no? Hay que ir a ver Cueva de Guanches, pero es que también unas piezas que se presentaban hace poco y que gracias también a la investigación de José Carlos Guerra están aquí, que es por ejemplo el corto animado que se encontró y que ha recuperado la Filmoteca Canarias, que se proyecta, que son algunas de las imágenes del principio, son las que realizó Óscar Domínguez, y además también vamos a ver esa, que te decía antes, esa cronología, ¿no? Porque también se ha intentado darle bastante documentación para que sepamos un poco cómo fue su vida. Vamos a recordar que es una vida convulsa porque son unos años muy convulsos. Estamos en unos periodos de entreguerras, pues con la entrada de los nazis en París. Recordemos que si bien Óscar va a París para encargarse de los negocios de su padre y vive de una forma holgada durante un tiempo, luego las empresas del padre quiebran, van a pasar mucha hambre, es un momento como muy difícil para todos y eso también se ve, ¿no? En la forma de expresar, porque la pasión, bueno, digamos que si tienes la presencia de la muerte tan cerca, Marta, o de que ves que tus amigos se están exiliando, te tienes que ir o van a morir, creo que todo es mucho más pasional y eso se refleja en los lienzos. Y en este lienzo, bueno, este lienzo es una maravilla que lo tengamos aquí, también Cueva de Guanches. Además están realizando visitas guiadas que también les recomiendo esta misma tarde, hay una a las 6 de la tarde y el sábado hay otra a las 11 de la mañana y es muy importante porque además estos cuadros tendemos que entenderlos dentro de esa simbología, ¿no? Sí, para hacernos
una idea, explicación mira, para poderlo ahora entender. estamos viendo ese rabito que te decía y esas piernas patas, que parece que le están saliendo, ¿no? Esa metamorfosis y que está pinchando a la mujer, que también es una especie de partitura. Es una belleza convulsa porque ellos están además leyendo continuamente, claro, recordemos que aquí están las tesis también de Freud, el psicoanálisis, ¿no? Todo este mundo también les está llegando, todo lo onírico, el sueño, pero es que además ellos leen al conde de Lautremont, que decía, que es anterior a ellos, ¿no? Pero que lo tienen como un referente en el surrealismo, porque él decía que la belleza tenía que ser convulsa. ¿Y qué ejemplo ponía para eso? Decía que, por ejemplo, podía ser el encuentro entre un paraguas y una máquina de coser en una mesa de disección. O sea, objetos totalmente descontextualizados en un lugar un tanto violento, un tanto frío, y esa es la verdadera belleza. ¿Por qué? Porque es lo que hace el clic poético, ¿no? Que decía Fernando Castro también, bueno, el en profesor. esto del arte hay mucha tela que cortar, ¿eh? Y además una exposición que vamos a poder tener todavía unos meses para hasta disfrutarla octubre. aquí en Canarias. Uy, y una cosa muy importante también, como decíamos, todas estas referencias, también esta exposición ha querido que además de Óscar conocer a Óscar en su contexto, como decimos, pero es que en su contexto habían otros artistas, como sabemos, los surrealistas pertenecen a un grupo que hacen un manifiesto, con lo cual hay vasos comunicantes, ¿no? Que decía Isidro, y unos se alimentan de otros, están viendo lo de otros y se retroalimentan. Entonces es importantísimo porque en el TEA tenemos también piezas, por ejemplo, de Leonora Carrington, maravillosa Leonora Carrington, y también de Remedios Varo, y que conjugan muy bien con las expuestas con Domínguez, hacen referencia también a animal, a caballo. Entonces, claro, vamos a también a ver lo que era esa dimensión surrealista aparte de la de Óscar Domínguez. Bueno, yo no los puedo recomendar más. Eso te iba a decir, vamos, no será por argumento. Claro, sí, porque tenemos que reivindicar la figura de Óscar Domínguez, es sin duda. Vamos, que en las enciclopedias y los manuales de grandes artistas del siglo XX en el surrealismo ocupa el tercer lugar, o sea, Miró, él ocupa el tercer lugar internacionalmente, no nos podemos olvidar, un canario. Un artista de muchísimo renombre. Por supuesto, y además nada más llegar a la entrada tienes una arpillera de Millares maravillosa, otro gran canario que es internacional y que también tenemos que reivindicar. Bueno, pues ahí queda esa invitación y también invitación para este fin de semana, que Sí. tenemos nueva cita con Canarias Escultura, ¿cómo no? Exacto, y seguimos con el arraigo porque esta semana a las 10 de la mañana vamos a tener a Julio Cuenca, al que le debemos el yacimiento de Risco Caído, porque recuerda que fue él, ¿no?, quien inició este gran hallazgo, el gran hallazgo de Risco Caído, y él nos va a hablar de las creencias de los antiguos pobladores canarios, vamos a hablar de la astronomía, vamos a hablar de cómo eran todas esas creencias, el mar, el sol, las montañas mágicas, y vamos también a quitar muchas dudas, a despejar dudas y mitos, porque realmente vamos a tener a muchos expertos hablando de esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Antonio Tejera, que es el catedrático de Arqueología de la Universidad de La Laguna, y nos va a hablar de cómo tenían esa concepción, que no era una religión, digamos, figurativa, sino que las montañas, la naturaleza, no tenemos que quitarnos la forma judeocristiana de verlo y vamos al origen. Así que les espero a las 10 de la mañana este domingo en Canarias Escultura.